Bueno, esta va a ser entonces nuestra última clase de teórico, y vamos a ver, vamos a hacer un raconto rápido de lo que era la regresión lineal. Usábamos este modelo de regresión lineal, que lo enunciábamos así: cada i sub ij de la base de datos será alfa más beta xi, que es un valor sobre la recta, más un error. Y lo que vimos es que todas las mu sub i están sobre la recta, y vimos después lo que significaba eso de que todas las mu sub i estuvieran sobre una recta. Lo que primero hacemos es un diagrama de dispersión para ver si es razonable suponer un modelo lineal, con estos puntos lo es, y la recta que mejor ajusta es la que pasa lo más cerca posible de todos los puntos, o sea, la que en sus distancias verticales, globalmente, está a la menor distancia. Entonces planteábamos esas distancias de los valores observados a un valor sobre la recta elevado al cuadrado, y derivábamos para ver cuáles eran los valores de A y B que hacían mínimas esas distancias. Y eso era lo que llamábamos los estimadores de los mínimos cuadrados. Entonces calculábamos primero el beta sombrero, que era el estimador del parámetro beta, que es la pendiente de la recta. Y dijimos que su signo se lo daba el SXY, que podía ser negativo porque no era una suma de cuadrados. En cambio sí lo era un SXX porque estaba elevado al cuadrado. Después calculábamos el alfa sombrero como I barra menos beta sombrero por X barra, y analizamos en estos cuadrantes, a los cuales trasladábamos nuestro origen de coordenadas en X barra y barra, y veíamos que en el primer y tercer cuadrante los signos de xy menos x barra por y menos y barra, o sea, los de este numerador eran positivos, y los de estos dos cuadrantes eran negativos. Después, lo que hicimos fue, bueno, dar alguna notación, y después vimos que hasta ahora no habíamos hecho ninguna observación para ajustar la recta, pero sí necesitábamos distribución para estimar los parámetros por medio de intervalos de confianza. Entonces pedíamos normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas a la variable o bien a los errores. Entonces el modelo ustedes lo pueden escribir así, y después, para hacer intervalo de confianza, le ponen los supuestos a los errores. Que todas las mu estuvieran sobre la recta lo interpretábamos acá como que todas las esperanzas de estas campanas de Gauss estuvieran sobre la recta de ecuación alfa más beta por x, y observamos que todas estas campanas tenían la misma dispersión, porque por eso le pedíamos que las varianzas fueran homogéneas. Y vimos que esta mu sub i la estimábamos con el i sub i punto barra, o sea, pero, punto no, con el i sub i barra, o sea que si uno entraba con algún x y llegaba a la recta, podía estimar el valor de la media. Y después vimos los estimadores como estimadores insesgados de los respectivos parámetros, y que teníamos dos estimadores, alfa y beta. Y lo que observamos es que era importante que el SXX estuviera en el denominador, porque esto me iba a dar longitud de los intervalos de confianza. Entonces, si yo te planteaba un SXX grande, el intervalo de confianza iba a ser más corto. Vimos intervalo de confianza para el parámetro beta, para la pendiente, y intervalo de confianza para el parámetro alfa. Y vimos que el estimador de la varianza, que era el cuadrado medio residual, tenía n-2 grados de libertad porque era n menos la cantidad de parámetros, y acá teníamos dos parámetros, alfa y beta. La otra cosa que vimos era el test de hipótesis. Planteábamos un test para beta igual a 0 contra beta distinto de 0, con lo cual si rechazábamos la hipótesis nula, decidíamos que la regresión era significativa, o sea que la pendiente era distinta de 0. Vimos cómo hacer el estadístico de prueba, vimos cómo calcular el intervalo de confianza, comparamos los resultados con las salidas, y vimos que había hasta ahora dos formas de ver si la regresión es significativa: una con el intervalo de confianza que no debía contener al 0, o al valor beta sub 0 que planteáramos en la hipótesis nula, y vimos que un estadístico grande, t, con un p-valor muy chiquito, nos autorizaba a rechazar la hipótesis de que beta era 0 y de que la regresión era significativa. Después, vimos que podíamos hacer un test de hipótesis también para testear algún valor de la ordenada al origen. Vimos el estadístico de prueba y nos focalizamos en el intervalo de confianza para la ordenada al origen. Vimos que no convenía simplificar el modelo quitándole la ordenada al origen al modelo, sino que siempre lo planteábamos completo, con ordenada al origen y con el modelado también de la pendiente. Y después vimos el análisis de la varianza para testear también si la regresión era significativa. Hicimos partición de variación total igual que habíamos hecho en el ANOVA.
y vimos que la suma de cuadrados total era igual a la suma de cuadrados residual, que esta era el numerador del cuadrado medio residual, que es el estimador de la varianza, más la suma de cuadrados debida a la regresión. Y vimos que esta suma la verificábamos en la longitud de estos segmentos. En la longitud de este segmento celeste era la variación total, porque era la distancia de I sub ij a I barra punto punto, y que eso la podíamos descomponer en dos distancias, la de I sub ij hasta el I sombrero, más la del I sombrero hasta I barra punto punto. La del residual, esta era la que medía el error, y esta era la que medía la regresión. Sobre esto vamos a volver después cuando veamos el R cuadrado, que alguna vez ustedes lo nombraron. Y después vimos, bueno, el estadístico para evaluar la regresión por medio de la ANOVA, que era cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio residual, y que rechazábamos si f era mayor que f alfa 1 n-2. ¿Por qué 1 en el numerador? Porque la regresión tenía un grado de libertad, porque era igual a la cantidad de parámetros menos 1. Como hay dos parámetros, 2 menos 1, 1. Y el residual era n-2 por lo que ya vimos. Bueno, y después vimos la última parte de la salida y verificamos que el estadístico de la t elevado al cuadrado era exactamente igual al estadístico del análisis de la varianza y que el p-valor era exactamente el mismo. Y con esto verificamos que el estadístico de la t al cuadrado era el de la ANOVA, porque tomamos la fórmula del estadístico t, elevamos al cuadrado y nos dio igual a cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio residual. Bueno, listo. Hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa si yo quiero un intervalo de confianza para la esperanza de algún valor de la variable i. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es estimar puntualmente ese valor de mu. Entonces, ¿qué hago? Interpolo en la recta. Esperen, voy a volver a un gráfico de la regresión, acá. ¿Qué es hacer un intervalo de confianza para i? Déjenme volver al grafiquito. Construir un intervalo de confianza para la esperanza tiene este sentido, fíjense. Si yo quiero saber para una determinada concentración, pongámosle 7, que es la que aparece después en el ejemplo, tengo esta concentración, y quiero ver cuál es el valor esperado de lectura para cuando x vale 7, aunque no haya sido observado, ¿no? Si lo observado puede ser alguno de los x sub i. Si no fue observado puede ser cualquier otro, con tal de tener la recta construida, puedo interpolar en cualquier pedazo de la recta. Supónganse que yo fijo 7 y voy hasta la recta. Si yo quisiera el valor esperado de todas las lecturas donde ya habíamos dibujado una campana de Gauss acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde la mu caía en algún lugar. Si yo quiero estimar esa mu, ¿qué tengo que hacer? Bueno, con este tengo el estimador puntual. Voy a ir al eje de la ciencia y voy a encontrar el estimador puntual. Pero si quiero un intervalo de confianza, no solo una estimación puntual, que tendré un segmentito hacia arriba y un segmentito hacia abajo. Y ahí tendré un intervalo de confianza de tal manera que tenga un, no sé, 95% de confianza, que el valor de la mu de esa campana de Gauss cae en ese intervalo con una confianza del, pongamos, 95%. Entonces eso es lo que queremos hacer ahora. Por eso lo primero que necesitamos es un estimador puntual de la esperanza. Y ese estimador puntual era el valor i sombrero. Ya tenemos la ecuación de la recta, lo único que hago es reemplazar en la recta por el x y obtengo el i sombrero. Obviamente que como vamos a necesitar un intervalo de confianza, vamos a necesitar un valor de tabla. Acuérdense que intervalo de confianza era estimador más menos valor de tabla por el error estándar del estimador. Y para saber en qué tabla voy a entrar y qué valor de tabla voy a usar, tengo que saber qué distribución tiene i sombrero, sabiendo que como todo estadístico es una variable aleatoria. Entonces, i sombrero era esto, era alfa sombrero más beta sombrero por xi. Y aparte, si yo le calculaba la esperanza a esto, que lo calculamos unas diapositivas adelante, eso era igual a esto. ¿Por qué? Porque esperanza de i sombrero es la esperanza de esto. Pero como ya vimos que estos dos son estimadores insesgados, la esperanza de alfa sombrero es alfa y la de beta sombrero es beta. Y x es una constante, porque era una variable que el investigador fijaba, no la medía aleatoriamente. Entonces eso es alfa más beta xi, y según el modelo, mu sub i era alfa más beta xi. Entonces, este es un estimador insesgado de mu sub i. Ya tengo la esperanza. Necesito saber la varianza. Yo ya sé que es normal, porque los errores son normales y la ítem le pedía distribución normal.
Yo no sé cuál es la varianza de Y sombrero, pero fíjense, ustedes se acuerdan que cuando calculaban beta sombrero y después que calculaban beta sombrero, calculaban alfa sombrero, como Y barra menos beta sombrero por X barra. O sea que alfa sombrero no es independiente de beta sombrero. Entonces yo no puedo usar esta fórmula para calcular la varianza de la suma, porque como no son independientes, no puede ser la suma de las varianzas. Pero si se acuerdan, cuando reemplazamos alfa sombrero por Y barra menos beta sombrero por X barra, que es su fórmula de cálculo, llegamos a esta forma de expresar la recta, que era, o sea, acá, reemplazamos por esta fórmula. Llegamos a esta fórmula de expresar la recta, que era Y sombrero igual a Y barra punto punto más beta sombrero por XY menos X barra, después que sacamos beta sombrero factor común. Y ahora fíjense que beta sombrero y barra punto punto sí son independientes. Entonces, acá sí puedo aplicar la varianza de la suma. Y la varianza de esta suma es la suma de las varianzas. La varianza de Y barra punto punto más la varianza de esto. ¿Sí? ¿Cuál es la varianza de la media? La varianza de cualquier media. Esa la habíamos probado en el capítulo 5, varianza de X barra, ¿se acuerdan? A partir de la definición de muestra aleatoria. Habíamos llegado a que la varianza de la media era la varianza sigma cuadrado dividido el tamaño de la muestra. Si alguien quiere contestar, contesta, ¿eh? Pone micrófono y contesta, no por el chat. Yo no pregunto para no perder tiempo y no estar esperando que alguien conteste, pero si quieren, interrumpen y contestan. La varianza de cualquier media es sigma cuadrado sobre n, ¿se acuerdan? Era la varianza de la x, o de la variable en cuestión, dividido el tamaño de la muestra. ¿Y acá qué tengo? Tengo beta sombrero por xy menos x barra. Acá tengo una constante y una variable. ¿Cuál es la constante? Xy menos x barra, porque es la variable que el experimentador fijaba. Él elegía las concentraciones y las preparaba. Y beta sombrero es variable aleatoria. Entonces acá tengo una varianza de una constante por una variable. Era la constante al cuadrado por la varianza de la variable, ¿se acuerdan? Entonces esto era sigma cuadrado sobre n, y esto era xy menos x barra al cuadrado, la constante al cuadrado, por la varianza de la variable beta sombrero. Y si volviéramos a la diapositiva donde estaba la distribución de beta sombrero, la varianza de beta sombrero era sigma cuadrado sobre sxx. Entonces acá reemplazamos la varianza de beta sombrero por sigma cuadrado sobre sxx. Y ahora tenemos un factor común sigma cuadrado en los dos términos. Si lo sacamos como factor común me queda 1 sobre n y xy menos x barra cuadrado sobre sxx. O sea, esto es la varianza de Y sombrero. Yo ya conozco la esperanza y la varianza. Y como el error estándar, por supuesto, va a ser la raíz cuadrada de esta varianza, o sea, la raíz cuadrada de todo esto. Pero yo no tengo sigma cuadrado. ¿Y con qué estimaba sigma cuadrado en el modelo de regresión? ¿Quién era el estimador de sigma cuadrado en el modelo de regresión lineal? El cuadrado medio residual. Entonces acá sigma cuadrado lo reemplazo por su cuadrado medio residual. Y con esto ya tengo la fórmula para calcular el intervalo de confianza. ¿Por qué? La distribución de la variable y es normal, y yo estoy reemplazando sigma cuadrado por un cuadrado medio residual. Entonces, mi valor de tabla de la fórmula de intervalo de confianza va a ser el de una t. Entonces voy a tener estimador puntual. ¿Por qué lo llamo Y sub k sombrero? ¿Por qué reemplacé xy por x sub k? Por eso mismo que dijimos antes, yo puedo interpolar en cualquier valor, aunque no sean los xy observados de concentración 4, 6, 8, etc. Puedo interpolar en cualquier lugar. Por eso digo, puedo decir x sub k cualquiera. Entonces voy a tener estimador puntual de mu sub k y sub k sombrero, el valor sobre la recta, más menos, valor de tabla de la t. ¿Por qué n-2? Porque para calcular el cuadrado medio residual dividíamos por n-2. Acuérdense que los grados de libertad, la t, se los da el estimador de la varianza. Y después todo el error estándar. Acá les puse que el cuadrado medio residual daba este n-2 a la t. Ahora les pregunto, vamos a observar. Esto es una constante para toda la recta, el n es el n con el cual estimé la recta de cuadrados mínimos, el sxx ya está calculado, y el x barra está calculado. La longitud de estos intervalos de confianza dependen
de la distancia que haya entre xk y x barra. Está elevado al cuadrado, o sea que xk lejos de x barra, para la derecha van a dar valores grandes. xk alejados de x barra hacia la izquierda van a dar valores grandes en valor absoluto, que elevados al cuadrado también da grande. ¿Cuál es el intervalo más corto? Aquel donde esto sea cero. ¿Y dónde se hace cero esto? Cuando xk toma el valor x barra. O sea, si yo fijo justo, subo por el valor de x igual a x barra, interpolo y hago el intervalo, ese intervalo va a ser el más corto posible. Y yo podría, para distintos valores de x, calcular intervalos de y. Entonces, en la recta voy a tener todos extremos de intervalos por encima y por abajo. Y eso me va a dar una banda de confianza, que es la que vamos a ver ahora. Esperen, les hago el dibujo. Después vemos el otro. Acá tenemos x igual a x barra, ¿se acuerdan que la media era 8? Este es el intervalo más cortito, y a medida que yo me alejo, los intervalos se alargan. Por eso la banda de esto que llamamos banda de confianza se hace más ancha hacia los extremos. Fíjense que la recta está contenida en la banda de confianza. Esta es la recta muestral, mi recta de cuadrados mínimos. Pero lo que podría decir, si este es el intervalo de confianza para mu, y cada uno de estos son intervalos de confianza para mu sub k, esta es una banda de confianza con una confianza del 95% que contiene a la recta poblacional que sobre ella están todas las mu. ¿Okay? Es una banda de confianza para la recta verdadera o la recta del modelo. Bueno, vimos esta fórmula y cómo lo expresamos. ¿Cómo expresamos una vez que tenemos límite inferior cuando resto acá y límite superior cuando sumo acá? Confianza de que entre el límite inferior y el límite superior se encuentra el parámetro mu sub k, y esa confianza es 1 menos alfa. Si esto es alfa sobre 2, el coeficiente de confianza es 1 menos alfa. ¿Por qué hablo de confianza? Uno hablaba de confianza cuando yo, al calcular el extremo de intervalo, no me queda nada que sea aleatorio. ¿Se acuerdan cuando dedujimos intervalo de confianza para mu? Cuando yo al calcular intervalo ya no me queda nada aleatorio, no puedo hablar de probabilidad, hablo de confianza. Entonces acá no hay nada aleatorio, porque eso es un parámetro fijo. Y estos ya están calculados una vez que los haya calculado. Por eso lo voy a expresar como confianza de que entre estos límites está mu sub k, y esa confianza es 1 menos alfa. ¿Está bien? Porque estos es constante esto. Bueno, ¿qué es el intervalo de predicción? Borro todo, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué razón de ser tiene un intervalo de predicción? Cuando yo hice este intervalo dije, quiero estimar el valor de la media de todas las lecturas, de toda la variable aleatoria y, cuando x toma un determinado valor de concentración en este modelo que analizamos nosotros. Quería estimar el parámetro. Pero ¿qué pasa si la pregunta que me hago es otra? La pregunta que me hago es, ¿qué pasaría si yo preparara una concentración determinada de amoxicilina? ¿Qué valor podría predecir que me va a dar la lectura sobre el aparato? ¿Qué lectura puedo esperar en el aparato? ¿Qué predigo? Bueno, lo que tengo es la recta. Entonces, ¿qué hago? Con esa X voy a la recta, interpolo. Voy al eje de las Y's y ese me está prediciendo el valor de Y que voy a obtener. Ahora, ese valor de la variable Y, yo a lo mejor lo quiero obtener con una cierta incertidumbre, con una cierta precisión. ¿Entre qué valores puedo esperar ese valor único de la variable? Voy a tener que tener un intervalo. Pero la filosofía de ese intervalo es distinta de este. Este es más largo. Fíjense que todo es igual, salvo que acá dentro, en este paréntesis, además de este 1 sobre n, tengo un 1 sumado. Entonces, este intervalo de confianza es más largo, porque es más impreciso poder predecir un valor único de una variable que el parámetro de toda una distribución. Ahora les voy a decir el speech de la interpretación. Y fíjense cómo lo expreso una vez que lo obtengo. Con el menos obtengo el límite inferior y con el más obtengo el límite superior. ¿Por qué lo expreso como probabilidad acá? Por más que esto ya los haya fijado. Porque esto es una variable aleatoria. En esta expresión permanece la variable aleatoria I sub k, porque es un intervalo de predicción para un valor no observado o no medido de la variable I. Yo no preparé ese tubo de concentración. Pregunto, ¿qué valor podría predecir si yo preparara el tubo de determinada concentración?
Entonces, por eso hablo de probabilidad, porque esto es una variable aleatoria. Vamos a leer esto. El intervalo de predicción para I aún no observada refleja, además de la variabilidad debida a que la recta estimada no representa exactamente la media verdadera de la variable de respuesta para ese X, o sea, hay una imprecisión para la estimación de la media. Además, aparece la variabilidad individual de la variable de respuesta alrededor de la media verdadera. Por eso el intervalo es de mayor amplitud. Es menos preciso que un intervalo de confianza, porque tiene la variabilidad debido a que la recta no es la recta poblacional y además la variabilidad de la variable alrededor de la media. Ahora, uno que esperaría, dentro de las bandas de predicción se encuentre aproximadamente el 1 menos alfa% de los puntos, porque es la probabilidad de encontrar valor de la variable dentro de un intervalo. O sea que yo espero que alrededor del 95% de los valores de la variable estén dentro de las bandas de predicción. Por eso, fuera de estas bandas queda muy poco, casi no hay puntos. Podría esperar hasta un 5% fuera de las bandas. Sin embargo, miren, fuera de las bandas de confianza hay varios puntos. Todo esto están fuera de la banda de confianza. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo un intervalo de confianza acá, este n me dice que a medida que aumenta el n, el intervalo de confianza se hace más corto. Y si yo tuviera un n más grande, estas bandas de confianza estarían todavía más estrechas. Pero este 1 que está acá adentro no me permite achicar la banda hasta tal punto como se podría achicar la banda de confianza si yo aumentara el n. Porque este 1 siempre me frena esa longitud. Me determina esa longitud. ¿Está bien? Les doy una interpretación que aprendí una vez en un examen, que me había tocado una pregunta de esto cuando yo estaba cursando allá en Exacta la especialización, y no podía interpretarlo de la banda de predicción. Me hacía una pregunta sobre la banda de predicción. Lo pregunté. La profesora, que era muy generosa, no me dio la respuesta, pero sí me dio una interpretación de qué significaba. Me dice, vos estás atada a esto. ¿Qué puede significar una banda de predicción muy grande? El ejemplo que estaba en ese momento era peso al nacer de un niño, siempre vamos al peso al nacer porque es muy gráfico. Peso al nacer de un niño en función de la edad de la madre. Y entonces, si uno hacía las cuentas, ese intervalo de predicción daba como recontralargo. Vamos a ver el ejemplo bien extremo que vimos la otra vez. Esa banda de predicción, ¿qué pasa si me da entre 500 gramos y 5.000 gramos? Es un intervalo recontralargo, muy, muy impreciso. ¿Y qué me puede estar diciendo? Me puede estar diciendo lo siguiente, que esa imprecisión, esa falta de precisión que estoy haciendo, ese intervalo de predicción tan grande, puede estar significando que con la regresión simple me quedé corto con ese modelo. Por eso es tan impreciso. ¿Cómo podría aumentar la precisión? A lo mejor el peso al nacer del niño no depende solamente de la edad de la madre. A lo mejor el peso al nacer del niño depende de la edad de la madre, pero además del peso que tenía la madre cuando quedó embarazada, más a lo mejor el valor de la glucemia, si estaba diabética, o se ve generar diabetes por el embarazo, de diabetes, ¿cómo se llama? Grávida, no me acuerdo cómo, tiene un nombre. Más a lo mejor una variable categórica que sea, tiene historial de menstruaciones irregulares o no, o sea, a lo mejor un montón de variables más que podrían estar prediciendo eso. Si uno lo hace, ese intervalo, en vez de con una regresión simple, con una múltiple, donde le agrega todas las otras variables predictoras, lo más probable es que ese intervalo se achicara. ¿Qué pasaría acá? A lo mejor la absorbancia o la lectura en el aparato no depende solo de la concentración, sino que a lo mejor depende del voltaje del aparato, más la temperatura ambiente, más la humedad ambiente, y entonces podría transformarlo en una regresión múltiple. Por supuesto, nosotros no la vamos a ver, pero sepan que existe, y si alguna vez la tienen que utilizar, las variables agregadas les puede aumentar la precisión en la estimación de la variable de respuesta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunas cosas de cómo usamos el Infostat para este caso. La base de datos ya se la subí, le subí esa y le subí otra que se llama Adrenalina, y hay una que lo vamos a ver después que no se la subí, pero bueno, no importa. Acuérdense que son dos columnas, dos campos. Una es la variable X,
Antes era la variable categórica en el ANOVA que indicaba el grupo, ahora eso es una variable X, que es la que fijó el experimentador, la concentración, y la variable aleatoria Y. Entran en estadística regresión lineal. En variable dependiente envían la lectura, y en regresora o predictora o independiente va la concentración de amoxicilina. Cuando llegan a este cuadro de diálogo tienen la salida básica es coeficientes de regresión y estadísticos asociados y tabla de la ANOVA, que es lo que acabamos de ver. Opciones, ordenada al origen, que no hay que destilarla, por lo que vimos que no conviene simplificar el modelo sacándole la ordenada al origen. Y si es la regresión simple, la única forma de estimación que aparece acá es la de mínimos cuadrados. Bueno, ¿por qué les muestro también todo lo que se agregó a la salida, a la base de datos? En la segunda solapa que se llama diagnóstico, por defecto creo que viene, acá no viene nada, porque en la base de datos no se guarda nada. Por defecto viene un gráfico de residuos estudiantizados en función de predichos, que después lo vamos a ver, y viene solo el ajuste. ¿Qué les agregué ahora? En guardar, que es todo lo que se va a guardar acá, el predicho, sí, está bien, ese es el predicho, los residuos estudiantizados y, que acá no está, así está también, y los intervalos de confianza y de predicción. Ahora les puse las flechas para que vean qué es cada cosa. Y en gráfico les agregué, a lo que viene por básicamente, que es el ajuste y el gráfico de residuos, les agregué bandas de confianza, bandas de predicción y un QQ-plot para la normalidad. Entonces miremos. Residuos estudiantizados son estos, RE, el residuo estudiantizado de la lectura. Los predichos es este. ¿Qué se les ocurre que es este, el predicho? Para cada X, ¿quién es el predicho? Es el isombrero. Uno ya lo verificamos con la cuenta, este. El que cuando X le pusimos en la ecuación de la recta un 8, nos devolvió el 12,07, que era la media de Y. Con esto verificamos que teníamos en la recta de cuadrados mínimos un punto de coordenadas X barra Y barra. ¿Ok? Y si ustedes meten el 4 en la ecuación de la recta, van a tener este predicho. Fíjense que ustedes tenían puntos por arriba y por debajo del predicho, ¿no? O sea que tienen residuos positivos y negativos. Yo le puse la columna de residuos, pero les puse ya el de estudiantizado. Bueno, acá tenemos los predichos. Después, intervalos de confianza. Intervalo de confianza, límite inferior para la lectura, para la variable Y, e intervalo de confianza, límite superior. Estas son las partes de abajo y de arriba de la banda de confianza. Este y este. Y después, intervalo de predicción, que es este, límite inferior, límite superior. Ven que está por afuera. El límite inferior del intervalo de confianza es 1,08, el de predicción es menos 2,76. El superior es 6,38, el de predicción es 10,23, está por encima. Observar una cosa. Acá. Después me acordar que la otra vez me olvidé ponerlo. Acá, cuando pongamos todos los valores de la base de datos, acá le podemos agregar un X. Yo es el que más o menos dibujé, les puse el dibujito que con el 7 nos acercamos a la recta y extrapolábamos, bueno. Fíjense una cosa, yo le pongo un X, pero no le pongo nada, porque no preparé la concentración 7. Quiero ver qué pasa, quiero interpolar. Entonces, le pongo un 7 acá, no tiene lectura, para que interpole no coloco el valor de Y, porque no fue observado. Y por eso no tengo ninguna lectura observada, ni tengo ningún residuo, porque no hay ninguno observado. Pero sí le puedo pedir, cuando le pedí acá que guardara predichos, etcétera, me guardó el predicho. ¿Se acuerdan que cuando yo subimos por el 7, más o menos era el 10 en las ordenadas? Bueno, era 9,99. Y acá tengo, de 9,99 tengo el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. ¿Cómo está relacionado este 9,99 con este intervalo de confianza? ¿O con el de predicción? ¿Puedo encontrar este a partir de estos extremos y a partir de estos extremos? Bueno. ¿Es el central? Muy bien, Karina, gracias, exactamente. Es el punto medio. Si hacemos 8,36 más 11,61 dividido 2 da 9,99. Y si hacemos esto más esto dividido 2 da 9,99. Porque era y sombrero más menos algo. O sea, quedó en el punto medio. En las distribuciones simétricas, el estimador puntual queda justo en el punto medio del intervalo. O sea que lo pueden reconstruir a partir de acá, ¿no? Como el promedio entre el mínimo y el máximo. Perfecto, después lo vamos a hacer.
Bueno, esperen, diagnóstico de supuestos, vamos a ver cómo, descarto lo que dibujé. Acá tienen la base de datos, vamos a hacer estadística, regresión lineal. Esperen, antes de poner me olvidé. Acá, vamos a poner, hago un enter, y acá vamos a poner ese valor de 7 que estaba ahí. No le pongo, obviamente, ningún i porque no lo preparé, y ahora voy a alargar la regresión lineal. Lectura, en función de la concentración de amoxicilina. Y ahora le doy a aceptar, y acá tengo, bueno, en la salida básica, esta no la toco, y en diagnóstico guardemos residuos, que me había olvidado, no les puse estudiantizados, predichos, que son los y sombrero, y los intervalos de confianza y de predicción. Estos, el resto parcial, y esto no lo pongo porque esto es más para regresiones múltiples. Sí, intervalo de confianza y predicción. El gráfico básico va a ser el de residuos en función de predichos, que ahora lo vamos a ver, el ajuste, y vamos a decirle que grafique las bandas de confianza y las bandas de predicción, y ya que estamos, que nos grafique el QQplot. Creo que después en la diapositiva lo analizamos. A aceptar. Bueno. Acá graficó, esta es la curva, la recta de cuadrados mínimos, estas que están por adentro es la banda de confianza y la de afuera la banda de predicción. En la banda de confianza que yo le puse de color verdecito, ven, banda de confianza, si ustedes pintan, ponen botón derecho, conectores, color, creo que le había puesto verde, era, ¿no? Un verde. Y acá creo que le había puesto un rojo, botón derecho, conectores, color, el color del conector, o sea, de la línea, rojo, ve que es verde y rojo. Si lo quieren ver más grueso, lo que hacen es, pintan todos los extremos de los intervalos, y acá le ponen, en conectores, le ponen espesor, por ejemplo, 3 puntos, y ven que da más gruesito. ¿Está bien? Bueno, y la otra cosa que hicimos fue, que ahora lo vamos a verificar, cuando le pusimos 7, acá, ven que daba, esperen, voy a aumentar los tics, a ver si lo vemos, no. En el eje Y, le voy a aumentar la cantidad de tics. Acá aparece, bueno, era un 9,99, ¿no? Esperen, cachito, acá, era 9,99. Voy a volver al gráfico. En el eje Y le voy a cruzar 9,99. ¿Ven que es este puntito? No sé si se ve. Es justo para el 7, en la interpolación tenemos el 9,99. Y el intervalo de confianza está entre 8,36 y 11,61. Si ustedes ponen 8,36 y 11,61, obtienen estos extremos, ¿no? Bueno. Vamos a hacer una sola verificación, les voy a hacer para que les quede puesta, voy a hacer igual 8,36. Esperen, vamos a aumentarle los decimales. Así lo vemos. Lo tenemos más precisa el cálculo. 8,3648 más 11,6112, 11,6112 dividido 2, 9,988, que es este predicho. Y si lo hacen con el intervalo de predicción, también el punto medio es el predicho. ¿Está bien? Bueno, y vamos a ver el gráfico. Esperen. ¿Dónde tengo? Acá. El otro gráfico que nos da, este es el QQplot que le pedimos. ¿Está bien? Ahora se los voy a mostrar igual, después lo tiene en la diapositiva. Este es el QQplot. Acuérdense, acá le pusimos, acá tenemos cuantiles observados versus los cuantiles de la normal 0,1, porque lo hizo con los residuos estudiantizados. ¿Qué esperaba uno del QQplot? Que los datos estuvieran más o menos abrazando siempre la recta igual a X, ¿no? Para que nos detectara, para que nos evaluara un poco gráficamente la normalidad de los residuos. Y después el otro gráfico es este, el de los residuos estudiantizados versus los predichos. ¿Está bien? Los predichos son los y sombrero. Estudiantizados versus predichos. Lo podríamos haber hecho también estudiantizados versus la concentración, pero bueno. ¿Qué espera uno de este gráfico? Que los residuos se distribuyan aleatoriamente alrededor del 0 y que la dispersión sea razonable.
¿ok? Que no haya una estructura, o sea, no que todos los puntos acá estén cerca y acá se separen, aumente su variabilidad, sino que la dispersión sea homogénea. Acá no hay un test de Levene, esto me olvidé decirlo el martes, no hay un test de Levene para la regresión. Se podría hacer un test de Levene. ¿Cómo podríamos hacer un test de Levene? Acá no hay residuos absolutos que salve, pero de este residuo podríamos calcular el valor absoluto y hacer un valor absoluto de estos residuos en función o de la concentración o en función del predicho, y nos tendría que dar un p-valor grande para ver que los residuos tienen varianzas homogéneas. Bueno. Entonces, diagnóstico. Algo adelantamos, vamos a formalizar un poco más. Hasta ahora usamos el modelo lineal suponiendo que era válido. Entonces uno dice, ¿es razonablemente adecuado? La forma que tenemos de ver si realmente es un modelo lineal razonable es que los residuos deben seguir una distribución normal y varianzas homogéneas, lo que vimos recién. O sea, que los errores sean normales, cero sigma independientes. ¿Y quiénes eran los estimadores de los errores? Los residuos. O sea que en el gráfico de residuos tiene que dar como vimos antes, sin tendencia, distribuidos al azar y alrededor del 0. Los estandarizados no deberían pasarse de -3 y 3, porque serían outliers bastante importantes. Y en el gráfico de probabilidad normal, los puntos aproximadamente sobre la recta, que es el que vimos acá. Si hacemos del residuo estudiantizado la prueba de Shapiro-Wilks, lo salvamos en la base de datos, así que podemos ir a inferencia basada en una muestra y ponerle el residuo estudiantizado. Nos da un p-valor de 0,13. No es súper hermoso, pero bueno, es mayor que 0,10. O sea que razonablemente podríamos aceptar que los residuos siguen distribución que no se aparta mucho de la normal. Y en este gráfico, lo que observábamos antes, distribución alrededor del 0, bastante aleatoria y sin estructura. ¿Qué es sin estructura o qué es con estructura? Ahora vamos a ver en un ejemplo. Esta base de datos la tienen también, adrenalina. Es degradación de adrenalina por un tejido hepático. La base de datos es esta. A determinados tiempos tenían ustedes tenían muestras de tejido hepático, 15, y a cada una le agregaban una concentración igual de adrenalina para todos. ¿Y qué hacíamos? A los 6 minutos tomábamos 3 muestras, y a esas se le hacía una reacción química, no sé, para ver qué concentración de adrenalina había a los 6 minutos, a los 18, etc. Las 15 muestras se evaluaban a los tiempos indicados acá. Y lo que se ve es como el tejido metaboliza la adrenalina, va disminuyendo la concentración de adrenalina. Entonces, ¿quién es nuestra I sub IJ? Adrenalina de la J-décima muestra medida en el tiempo XY. Pero miren el gráfico. Acá tenemos el 30, los valores grandes, y van bajando una bocha impresionante hacia acá abajo. Entonces uno dice, bueno, ¿puedo ajustar la recta? Ya dijimos que la recta se ajustaba a cualquier nube de puntos. Acá se hizo cuadrados mínimos y se le ajustó la recta. Y siempre la recta vimos que se ajustaba exactamente entre el rango de valores observados. No se extrapola para ninguno de los dos extremos. Pero uno mira claramente y dice, acá una recta no ajusta, no es un buen modelo para estos datos. Suena más bien como una exponencial. Y miren los residuos estudiantizados en función de los predichos. Esto es un residuo con estructura. Los que vimos antes no tenían estructura, se distribuían en forma caótica por encima y por abajo, y el 0 les pasaba por el medio, así como la recta en un buen modelo les pasa por el centro. Es la recta que pasa lo más cerca posible de todos los puntos y tiene puntos por arriba y por abajo, o sea, residuos positivos y negativos. Esto tiene absolutamente una estructura. ¿Ok? Acá la mayoría está por arriba, acá la mayoría está por abajo y acá está por encima de la recta. O sea que acá el modelo lineal efectivamente no es para nada un buen modelo. Entonces, uno dice logaritmo. ¿Por qué logaritmo? A ver, voy a sacar un poco y vamos a ir al pizarrón. ¿Por qué logaritmo? Porque la ecuación exponencial, que era esa, es una ecuación como este tipo. Cada I sub IJ, o I, qué sé yo, no importan los subíndices, es igual a una constante
por a elevado a la x. Esto era una exponencial. Alguna vez la vieron, la exponencial, ¿no? En vez de tener la x, en vez de estar en la base y tener un exponente numérico, la x está en el exponente. Si este a es mayor que 1, la exponencial es creciente. Y si este a es menor que 1, la exponencial es decreciente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo un número mayor que 1, a medida que aumenta x, la potencia aumenta, el valor de la potencia, cuando elevo elevo un número positivo a números crecientes. Pero si el a es menor que 1, el que está aumentando es el denominador, o sea, bajan a medida que aumenta el x, el resultado de elevar a la x va disminuyendo, exponencial decreciente. Entonces, fíjense, uno dice, ¿qué pasa si yo tomo logaritmos? Hago el logaritmo, este puede ser un x, si quieren, ¿no? Logaritmo de cada valor va a ser igual. Acuérdense de propiedad de los logaritmos. Logaritmo es el producto, es la suma de los logaritmos. Logaritmo de k más, y logaritmo de la potencia es el exponente por el logaritmo de la base. xy por el logaritmo de a. ¿Y ahora qué pasa? Si esta es la ordenada, y esta es la abscisa, entonces esto es la ordenada al origen, y esto es la pendiente. Entonces es la ecuación de una recta. Por eso, cuando uno en un gráfico quiere linealizar la exponencial, toma logaritmos a la variable y, y eso lo transforma en una recta. Entonces, si uno toma logaritmos a la variable y, ¿se acuerdan cómo se tomaban los logaritmos en el Infostat? Íbamos a datos, transformar, y ahí pasábamos la variable adrenalina y la transformación por logaritmo, después me calculaba los logaritmos. Siempre que hagan transformación tienen que asegurarse de que no tienen ningún cero ni ningún número negativo, porque les desaparece el dato porque no se los calcula. Sí podemos tener un logaritmo cero, el del 1. El logaritmo de 1 es 0, pero vale 0, pero existe. Entonces, si ustedes tuvieran que tomar logaritmos una base de datos, asegúrense antes de hacer una transformación donde a todos les suben una constante, de tal manera que todos sean positivos. Bueno, miren el gráfico. El gráfico ahora del logaritmo en función de la x, ahora sí es una recta bastante razonable, no digamos perfecta, pero es un modelo mucho más lineal que lo que podría ser este. ¿Y cómo dan los residuos acá? Uno se los imagina. ¿Por qué? Porque tenemos, fíjense, ojo que acá es el predicho, es en función del predicho, y la recta es decreciente. Entonces, el que tiene menor predicho es este último. Este es el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, y el que tiene mayor predicho son estos últimos. Fíjense, acá sí tenemos 1 por arriba y 2 por abajo. Acá, 2 por arriba y 1 por abajo, no es perfecta, pero bueno, es mucho más. Tiene mucha menos estructura estos residuos que lo que tienen estos residuos. O sea que con el logaritmo de la adrenalina se mejoró el modelo. Ahora sí es un modelo razonablemente lineal. Por supuesto que si hay algún punto que esté sobre la recta va a tener residuo cero, ¿no? Como este, acá hay un punto que está justo sobre la recta, tiene residuo cero. Bien. Bueno, hasta acá, después lo que habría que hacer es, ver la normalidad acá, o sea, los supuestos, pero ustedes después lo que hacen, si toman logaritmos a la i, después de la i original se olvidan, trabajan todo con los logaritmos. ¿Qué precaución hay que tener? Que si reemplazan por una x, lo que están obteniendo es el logaritmo de la lectura, y si quieren estimar el valor de la lectura, hay que hacer el antilogaritmo, ¿no? Bueno, vamos a ver la última parte, que es correlación entre dos variables aleatorias. ¿Se acuerda que nosotros hablamos, cuando vimos este modelo de regresión, lo que llamábamos modelo 1 de primera especie, donde la x la fijaba el experimentador? Ahora, la correlación tiene más sentido en el modelo 2, donde ambas son variables aleatorias, que se miden sobre la misma unidad experimental. Entonces, ¿qué queremos responder? ¿Qué tan lineal puede ser la relación entre x e y si están asociadas? Este coeficiente de correlación evalúa esa relación lineal y esa asociación que puede haber entre las variables x e y. Se dice que sigue distribución normal bivariada. ¿Qué es normal bivariada? Nosotros vimos que para cada x, la y tenía distribución normal. Bueno, para cada y,
La X también le pedimos distribución normal, o sea que haya normalidad para ambas variables, por eso se dice normal bivariada. ¿Cómo se mide esa correlación, ese coeficiente de correlación entre la X y la Y, que va a medir a ver qué tan asociadas están? Ese coeficiente, como es de toda la población, lo llamamos con la letra Y ρ. En el numerador está la covarianza entre X e Y. Y en el denominador la raíz cuadrada de la varianza de X por la varianza de Y. Nosotros no tenemos toda la población. No podemos calcular la varianza de X, ni la varianza de Y, ni la covarianza entre la X y la Y. Así como la varianza de X era la esperanza de X menos esperanza de X al cuadrado, la covarianza de X con Y va a ser la esperanza de X, va a ser la esperanza de X menos esperanza de X por Y menos la esperanza de Y, o sea, cada una respecto a su esperanza. Como nosotros no tenemos toda la población, hay que estimar, hay que encontrar un ρ sombrero. ¿Quién es el ρ sombrero? Ya lo vimos nosotros. Es el R, el coeficiente de correlación de Pearson. No lo vimos. Vimos algo parecido, vimos el beta sombrero. El numerador es XY. Bueno, el estimador de este ρ es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que en el numerador tiene el estimador de esta covarianza, que es el SXY. En el denominador tiene la raíz cuadrada de la varianza, del estimador de la varianza de X, que es el SXX, por el estimador de la varianza de Y, que es el SXY. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos eso, nos da el coeficiente de correlación R. Ahora vamos a ver cómo se calcula. ¿Entre qué valores se mueve ese coeficiente de correlación R? Entre -1 y 1. ¿Cuándo da exactamente 1? Cuando todos los puntos están todos alineados sobre una recta dependiente positiva. Si ustedes tienen todos los puntos alineados sobre una recta dependiente positiva, ese R de Pearson da exactamente 1. Si todos los puntos están alineados sobre una recta dependiente negativa, el coeficiente de correlación de Pearson da exactamente -1. Tienen que estar todos exactamente sobre la recta. ¿Cuándo vale 0? Cuando no hay ninguna asociación entre X e Y. Acuérdense fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un ejemplo de altura en función de edad para 408 individuos. Creo que esto lo sacamos de una base de datos que ustedes tienen en un curso de posgrado, que había 408 datos, ¿no? La media de las alturas es 1,75. Hicimos altura en función de edad. La altura media es 1,75 y la edad promedio es 38,54. ¿Se acuerdan cuando vimos en nuestro ejemplo cuando vimos beta sombrero para analizar el signo? Bueno, ¿qué dijimos? En este primer cuadrante, X menos X barra es positivo e Y menos Y barra es positivo. Todos estos puntos van a dar van a contribuir al SXY positivo. O sea, lo voy a escribir así. No me voy hasta la otra. Bueno, acá. Todos estos tienen X menos X barra por Y menos Y barra punto punto. Todos estos son más por más, positivos. Todos estos, como son X menos X barra es negativo, Y menos Y barra es negativo, es menos por menos más. Todos los que están acá tienen X menos X barra positivo, Y menos Y barra negativo. Más por menos, menos. Y todos estos tienen X menos X barra negativo, Y menos Y barra positivo. Menos por más, menos. Entonces, fíjense, nosotros, ¿se acuerdan que dijimos en su momento que el signo que iba a tener el SXY iba a depender de qué tan balanceados están los puntos en los 4 cuadrantes? Nuestra recta era casi todos estaban acá, porque era una recta donde ya le habíamos preparado una recta pendiente positiva, porque sabíamos que la lectura crecía con la concentración. Pero acá no sabemos qué relación hay. Fíjense, tenemos estos puntos acá que van a dar términos positivos, y estos que van a dar términos negativos, y estos que van a dar negativos. ¿Cómo les parece que va a ser este coeficiente de correlación? ¿Pueden apostar? ¿Qué va a estar? ¿Más cercano a 1, más cercano a -1, más cercano a 0? A ver si hay algún valiente. 0. Muy bien, Germán. Va a ser muy chiquito. Va a dar muy cercano a 0, porque tenemos bien balanceados los puntos en los 4 cuadrantes. De hecho,
Si ustedes le piden acá coeficientes de correlación, entran en estadísticas, análisis de correlación, coeficientes de correlación. Miren que da 0,0176. O sea, le ganan un poco los de acá a los de acá, porque da positivo, pero muy chiquito. Fíjense, también les da un p-valor. Nosotros no lo vamos a ver cuando vemos el test ni la fórmula, pero este p-valor que está evaluando. Una hipótesis nula que me dice que el coeficiente de correlación poblacional vale 0, y una alternativa que me dice distinto de 0. Da un p de 0,7229. ¿Qué deciden con un p tan grande? No puedo rechazar H0, porque si yo rechazara H0 y diría que este es significativamente distinto de 0, si yo rechazara y dijera que este coeficiente de correlación es significativamente distinto de 0, ¿en cuánto me estaría equivocando? 72 de cada 100 veces. Por eso, con este p-valor tan grande, no puedo rechazar la hipótesis de que este coeficiente de correlación vale 0. Y estas dos variables no están asociadas. ¿Qué pasaría? Ojo, también podemos pensar otra cosa. Esperen. Podemos pensar otra cosa. Yo acá no veo asociación, pero fíjense siempre que interpreten los resultados de los problemas biológicos. Tengo un rango de edades que va entre 15, 19, no sé cuánto. Si es del curso de posgrado, acá debe haber un 20, porque eran de 20 en adelante, me parece que le pedíamos. Bueno, pónganse, adultos, hasta 85, ¿no? Pero acá tenemos gente, más jóvenes. ¿Qué pasa si uno se quedara con, digamos, a partir de acá, a partir de 50, 60 años? Yo podría deducir que el coeficiente de correlación hasta va a ser negativo. ¿Por qué? Porque nosotros los viejos nos vamos achicando. Cuando uno se hace viejo, la columna vertebral como que pierde esa flexibilidad, esa rigidez, y ve que los viejos cada vez nos hacemos más chiquititos. Entonces, a medida que aumenta la edad, hasta podría ser lógico que el coeficiente de correlación diera negativo, que la altura se disminuyera en función de la edad. ¿Y qué otra cosa podríamos ver? Otro rango etario sería para los nenes chiquitos, hasta la pubertad un poco más. Ahí el coeficiente de correlación entre la altura y la edad seguramente va a ser positivo porque a mayor edad va a tener mayor altura. Entonces los coeficientes de correlación tiene que analizarlos en función de características del problema biológico. Si uno observa el rango de edades, sería razonable que el coeficiente no fuera significativamente distinto de 0. Pero si nos posicionamos en determinados rangos etarios, es seguro que va a cambiar el signo. ¿Está bien? Bueno, alguna vez, no sé si no eras vos, Germán, alguien preguntó sobre el coeficiente de determinación. Y ahora lo vamos a ver y vamos a ver cosas interesantes. El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación. Y tomo valores entre 0 y 1, porque es lógico, ¿no? Si yo elevo esto al cuadrado, todos los que estén entre -1 y 0 van a dar positivos. O sea que el R va a estar el R cuadrado va a estar entre 0 y 1. Tomo valores entre 0 y 1. Fíjense una cosa. El R era esto, ¿no? SXY sobre la raíz de SXX por SIY. Si yo elevo al cuadrado esto, la potencia es distributiva respecto del cociente. Tengo un SXY cuadrado sobre, esta raíz se va con este exponente, me queda SXX por SIY. ¿Y acá les suena algo? Voy a hacerles... Cuadrado medio de la regresión, ¿no era SXY cuadrado sobre SXX? Muy bien, Germán, perfecto. Esto, SXY cuadrado sobre SXX, era el cuadrado medio de la regresión. Era también la suma de cuadrados de la regresión. Voy a hablar en términos de suma de cuadrados. Era la suma de cuadrados de la regresión. Y el SIY era la suma de cuadrados total. Ven, creo que lo puse acá, ¿no? SXY cuadrado sobre SXY es por uno, o sea, es la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total. Quiero volver acá, a ver, acá era donde quería volver. Ah, no, acá quería volver para que vieran cuánto daba el nuestro, el R cuadrado del análisis de regresión. Daba 0,8420, el R cuadrado. ¿Para qué sirve esto? Fíjense una cosa. Vamos a analizar este cociente. Esperen. Ahora sí voy a volver, porque no tengo un link. Voy a volver a la diapositiva esta del gráfico.
Esperen, aguántenme un segundo. No me acuerdo dónde estaba. No, cuando vimos el ANOVA, a ver. Esperen. Vamos a ver. Cuando vimos acá. Acá. Esta diapositiva. A esta quería volver. ¿Se acuerdan? La suma de cuadrados total era suma de cuadrados residual más suma de cuadrados debido a la regresión. Prometo que para el año que viene, si todavía estoy, voy a hacer un link entre las dos diapos. Este segmento era la suma de este más este. Y ahora me perdí a qué iba. Acá. Es la suma de cuadrados residual más la suma de cuadrados debido a la regresión. O sea que esto es un porcentaje de este segmento y esta longitud es un porcentaje de este segmento. Si yo hago la suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados total, es una proporción de cuánto de la suma de cuadrados total es debida a la regresión. Cuanto más porcentaje sea debida a la regresión, menos va a ser debido a los residuos. ¿Está bien? Por eso, ese R cuadrado grande me está indicando qué tanta porcentaje de la variabilidad total se debe a la regresión y no al residuo. Piensen en esta recta, como pensamos otra vez, caída casi con una pendiente muy chiquitita. El segmento rojo, que es la regresión, va a ser muy chiquito comparado al residual. Y del porcentaje de la variación total va a haber muy poco que se deba a la regresión y muy mucho a los residuos. Por eso, cuando este R cuadrado es muy chiquito, es porque la mayor parte se va al residuo y no a la regresión. Por eso muchos dicen que el R cuadrado lo usan para ver qué tan lineal es la recta. ¿Sí? Eso lo escucharon, ¿no? Que se usaba el R cuadrado para ver qué tan lineal era la recta. Entonces, es la variación entonces debida a la linealidad dividido la variación total de I. Y en porcentaje es el porcentaje de la variación que está explicada por la relación lineal con X. Bueno, esto es lo que vimos recién en los segmentitos, ¿no? La variabilidad que no se debe a la regresión es la residual. Ahora viene la mala noticia. Si ustedes se basan solo en el R cuadrado, un R cuadrado alto no les asegura que el modelo lineal ajuste bien a los datos. Por eso, no se manden, que no los engañen con un R cuadrado alto. Lo que hay que ver siempre es el diagrama de dispersión. Ahora lo vamos a ver. Esto se le ocurrió a un señor muy ingenioso y muy inteligente que se llamó Anscombe. Inventó esto, cuarteto de Anscombe. Son ejemplos que desarrolló, miren, bueno, a ustedes les parece hace mucho, pero no hace tanto. En 1973 desarrolló 4 ejemplos, son 4 series de datos, a los que se les ajusta un modelo lineal. Recordar que a cualquier 9 puntos le puedo ajustar una recta, ¿no? Por metro cuadrados mínimos. Fíjense que estos 4 van a dar la misma ecuación de la recta. Idénticos valores altos de R cuadrado ajustado, que a nosotros no nos sirve en la regresión simple, nos sirve el R cuadrado ajustado, ahora les voy a explicar algo. Iguales S residuales, y sin embargo vamos a ver lo que pasa. Vamos a mirar esto. Acá tenemos X e Y. Si hago el diagrama de dispersión de Y con X, razonablemente, imaginemos los residuos, ahora les voy a mostrar el gráfico, tenemos algunos por abajo, otros por arriba, aleatoriamente, sin estructura, ecuación de la recta, 3 más 0,5 por X. ¿Está bien? Estadísticas. R es 0,816. R cuadrado 0,667. Es más chico porque si un número menor que 1 le vamos al cuadrado, da más chico todavía, ¿no? Este es nuestro R cuadrado que nos interesa. ¿Qué dice este R cuadrado? Que un 66,7% de la variabilidad de I se debe a la inclinación de la recta, se debe a la recta y no tanto a los residuos. O sea, un 67 casi por ciento a la regresión y un 33% a los residuos, a estas dispersiones de los X alrededor de la recta. ¿Qué es el R cuadrado ajustado? A ver, espere que alguien pregunta algo en el chat. Profe, repetir. Sí, ¿desde dónde, Lara? Lo de este 66%, lo de R cuadrado. Bien. Espera que me escribiste algo más y no lo vi. Sí. Bien.
El R cuadrado dijimos que era el porcentaje de la variabilidad total que era debida a la regresión, a la pendiente de la recta. ¿Vieron? Era el qué porcentaje del segmentito rojo representaba con respecto al celeste que era el total, ¿no? Cuanto mayor pendiente tiene la recta, el rojo representa más porcentaje y deja más chiquitos a los negritos que eran los de los residuos. Me refiero a los colores de los segmentos que vimos recién. Acá un 66% se debe a la regresión. El resto, 100 menos 66,7, se debe a los residuos. O sea que realmente esta recta tiene una buena regresión, una buena pendiente, porque el 66% se debe a la inclinación de esto con respecto a la media de I, más que a la distancia de los valores observados a la recta, que serían los residuos. ¿Un poco mejor? ¿Se entendió? Ah, ¿por qué este era menor que el R? Entonces, porque si vos un número menor que 1 lo elevás al cuadrado, va a dar más chico, ¿no? Entonces, por eso este era 0,81, el otro es 0,66. ¿Y qué es el R cuadrado ajustado? Esto sirve más para la regresión múltiple. Cuando ustedes le van agregando variables, la concentración de amoxicilina, el voltaje del aparato, la humedad ambiente, temperatura ambiente, etc., el R cuadrado tiende a aumentar solo por el hecho de que le estamos aumentando la cantidad de parámetros al modelo lineal. ¿Qué hace el R cuadrado? Con una cuenta que es un choclo y no les interesa, corrige ese R cuadrado en función de la cantidad de parámetros. Es como que se independiza de la cantidad de parámetros. Cuando ustedes van a decir cuánto explica, lo que explica lo leen en el R cuadrado. Pero si quieren comparar dos modelos, cuál tiene mayor R cuadrado, no van a comparar con esto, porque va a tener mayor R cuadrado el que tenga más variables predictoras. Los comparan con el R cuadrado ajustado. Por eso dije acá mucho a nosotros no nos interesa porque es una regresión simple. ¿Y el error típico qué es? Es la raíz cuadrada del cuadrado medio residual. Acuérdense que el cuadrado medio residual es el sigma cuadrado sombrero. ¿Quién será el sigma sombrero? El error estándar. Es la raíz cuadrada del cuadrado medio residual. Y es 11 porque son estas 11 observaciones. Entonces, ¿qué hay que recordar? La ecuación de la recta, 3 más 0,5 por x. Y estos valores. Igual ahora acá sí les puse los links para que los veamos, los vamos a ir viendo. Este es el gráfico de los residuos estudiantizados. Distribución aleatoria alrededor del 0. ¿Está bien? Algunos por arriba, otros por abajo, sin estructura. Y este es el cucuplot. El cucuplot, los valores van y vienen de la recta igual a x. Es un cucuplot razonable. Bien. Vamos a ver el otro ejemplo de Anscombe. Esta es x y esta es y. Miren la recta. Es una relación no lineal, es prácticamente una parábola. Miren las estadísticas de la regresión. Les aseguro que es así, lo pueden probar haciéndole las regresiones lineales a los datos. Estos datos los tienen, creo que se los puse todos en un Excel, los copian en Infostat. Voy al ejemplo 1, acá. ¿Ven? Miren esta tabla, 0,816, vamos al R cuadrado 0,667, error típico 1,237, miren esto, es prácticamente lo mismo. Y miren la recta, 3 más 0,5 por x, miren esto, 3 más 0,5 por x. Entonces ustedes ven, explica un 66%, perfecto. Explica algo que no es explicable desde el punto de vista del modelo lineal. O sea, no se confunda con un R cuadrado alto. Miren los residuos. Esto no es sin estructura, están más o menos alrededor del 0, pero esto tiene una estructura evidente. Cuando ustedes ven residuos de este tipo dicen, no, esto no es una recta, esto es una parábola. Y miren el cucuplot. El cucuplot sí no da demasiada sospecha. Sí es cierto que hay algo medio cuadrático acá, pero sobre el gráfico de cucuplot no pueden tomar ninguna decisión, pero sí sobre los residuos definitivamente. Vamos a ver el ejemplo que sigue. X e Y. ¿Qué es esto? Miren el gráfico. Todos estos perfectamente alineados en una relación lineal y un outlier por acá. Sin embargo, miren la ecuación. 3 más 0,5 por x. Miren la salida, un dato anómalo. Miren la salida. 0,816, 0,667, 0,629. Da la misma que daba con la recta que era válida. Miren los residuos. Los residuos son lineales, no tienen estructura.
El residuo tiene que estar distribuido aleatoriamente alrededor del 0. Acá tienen los residuos, ven, acá tienen algunos por arriba, después pasan todos por abajo, del 0, ¿no? Acá tiene uno 0 porque justo con la línea se nota chiquita, pero este que tiene residuo 0 es este punto que está parado sobre el 0. Pero ven que tienen algunos residuos positivos y estos tienen residuos negativos. No es sin estructura, hay una estructura, y el outlier por allá arriba. Y el cucuplot, bueno, este en realidad es el que se ve más feo, ¿no? Porque la cruza y acá tienen el outlier. Y el último, acá llama la atención ya todo esto, miren el gráfico. Todo, el 8 tiene montones de imágenes acá, ¿no? Montones de valores de y distintos. Y tienen un valor acá de X muy lejano, que esto se llama, ahora vamos a ver, creo que en la diapositiva que sigue, este se llama punto palanca. El punto palanca es un punto que en la variable predictora está muy alejado del pelotón de datos, de la media de la variable predictora. La media de la variable predictora acá es el 8, pues todos son 8. Bueno, 8, si le sumamos este 19, está desplazada, ¿no? Pero la mayor parte de ellos son 8. Y este que está lejos del X barra, este se llevó, traccionó la recta, se la llevó puesta. Y este solo valor es el que está determinando la ecuación de la recta. 3 más 0,5 por X. Miren la salida. Bueno, ejemplo con un punto extremo. Miren la salida. Vuelvo al original. ¿Ven que es prácticamente la misma? 0,667, 1,237, la raíz del residual. Es exactamente lo mismo, y acá no dirían que acá hay una relación lineal. Miren el gráfico de los residuos, que vamos a hablar de esto, ¿no? Todos así, en la misma línea, y uno por allá, que tiene residuo 0. Uno dice, el dato que tiene residuo 0 está perfecto, porque está sobre el esperado. Bueno, miren que esto obviamente que no tiene nada que ver con un modelo lineal. Y el cucuplot no dice gran cosa, así que, pero sí siempre ustedes, ante un R cuadrado alto, siempre traten de ver cómo es el diagrama de dispersión, que no los tome desprevenidos. Siempre hay que mirar el diagrama de dispersión a ver si razonablemente se puede suponer una recta. Diagrama de dispersión o gráfico de residuos. Esperamos siempre que sea sin estructura y alrededor del 0. Bueno, y terminamos. Descarto las entradas. Y lo que les quería mostrar, esperen, antes de rajar de acá, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto los pueden hacer ustedes tranquilamente porque tienen los datos. Si meten cuarteto Anscombe en el Google, la mayor parte de las salidas van a ser un cuarteto de cámara, les aviso, porque me costó encontrarlo. Pero si lo quieren, en internet está ahí, está la base de datos, yo la saqué de internet. Bueno, voy acá. Bueno, de acá más o menos creo que vimos de la regresión lo que había que ver. Vamos acá. Les voy a mostrar un ejemplo acá de coeficiente de correlación. Peso de las branquias en función de peso corporal o viceversa. Esto eran en palomas. Eran 15 palomas y teníamos, se había medido el peso corporal y se había medido el peso de las branquias, obviamente después de matarlas. Entonces, ¿qué podría interesar acá? Si uno está interesado en estimar o tratar de calcular el peso de las branquias sin matar a la paloma, si yo consigo una relación lineal entre esto, podría armarme una ecuación de tal manera que yo pudiera predecir el peso de las branquias en función del peso corporal y evitarme de matar a la pobre paloma. Entonces, vamos a hacer un diagrama de dispersión que uno hace siempre primero antes de ver qué puede esperar. Voy a poner las branquias en la Y y en el eje X el peso corporal. Bueno, si yo miro los puntos, puede esperar un modelo lineal y más o menos razonable puede ser, ¿no? Vamos a ver primero, uno diría que están asociadas, que a mayor peso corporal tengo mayor peso de las branquias, y podría ser que sí, tal vez más oliendo cuadrático, pero bueno, razonablemente se puede suponer una relación. Quiero ver si están asociadas. Como ambas son variables aleatorias, uno empieza por la correlación. ¿De dónde? Estadísticas. Me perdí. Análisis de correlación acá. Coeficientes de correlación. Voy a poner peso de las branquias y peso corporal. Selecciono coeficiente de correlación. Pearson. Es el que viene por defecto, que es el que vimos recién. Hay otro que se llama Spearman, que es no paramétrico.
O sea, es esta misma fórmula, pero calculada sobre los rangos. ¿Qué son los rangos? Rangos es rankear los datos. Si yo quiero los rangos del peso de las branquias y los ordeno en orden creciente, este va a ser el más chiquito, va a tener rango 1. El que le sigue, que parece ser el 80, va a tener rango 2 y así sucesivamente. Se rankean las X y se rankean las Y's. O bueno, al revés, las X y las Y. Se rankean las dos. Y después, ¿qué se hace? Se conserva el rango de ambas. Si hay pares que tienen todos los rangos más pequeños y otros pares que tienen todos los rangos mayores, quiere decir que las dos crecen armoniosamente, ¿no? Y entonces eso daría una asociación positiva. Si al revés, a menores rangos de X tenemos los mayores rangos de Y, quiere decir que crecen en la asociación inversa. Bueno, eso lo determina ese Spearman. Nosotros vamos a ver el de Pearson. Si lo van a hacer, háganlo, así es la mejor forma, en forma de lista y formato compacto. Ahora vamos a ver la salida. Bueno, acá como tenemos solo dos variables, la salida es ya de por sí es muy compacta. ¿Cuándo dan salidas no compactas? Si tenemos, por ejemplo, varias variables y queremos ver cuáles correlacionan entre ellas. Entonces vamos a tener muchas correlaciones y muchas correlaciones repetidas. Por eso pidan, porque si yo calculo correlación de Y con X, va a ser lo mismo que correlación de X con Y. Bueno, acá tenemos branquias con peso corporal. Fíjense, coeficiente de correlación 0,8265. Es razonable que sea bastante alto y bastante cercano a 1. ¿Qué podría decir yo? Si hago 0,82 al cuadrado, 0,82 al cuadrado, tengo un coeficiente, un R cuadrado de 0,67. O sea, de estos puntos hay un 67% que está explicado por la regresión y un 33% que está explicado por la dispersión de los valores de los I's alrededor de la recta, ¿no? O sea, el de los residuos. Y fíjense que acá el p-valor es muy chiquito, un 10 milésimo. Si yo rechazo la hipótesis de que ρ vale 0, me estoy equivocando en menos de una de cada 10.000 veces. ¿Ok? O sea que este es un coeficiente de correlación muy significativamente diferente de 0. Y no sé qué más contarles. ¿Qué más quieren que les cuente? ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Se entendió más o menos? Bueno. Sí. Se quedaron mudos. Bueno. A ver, vamos a ver, les cuento. La clase que vienen, no. La clase que viene nos queda una sola clase. Cualquier duda que tengan de esto me escriben, les contesto. Si quieren alguna duda de alguna interpretación de algo o algún ejercicio, me escriben. La clase que nos queda es clase de salidas de Infostat. Ustedes van a tener en el campus, tienen algo que se llama salidas de Infostat. Nosotros más o menos estuvimos viendo durante toda la cursada salidas, así que no van a tener ningún problema de interpretación de las salidas. No obstante, sería bueno que ante problemas que nunca vimos, nosotros acá siempre todo lo hacemos con un ejemplo, ante problemas no vistos, poder interpretar cosas. Tienen salidas de test de hipótesis, de análisis de varianza y de regresión. Tienen 3 archivitos de PDF con salidas para interpretar. Así que bájenselos, mírenlas y la clase que viene vamos a vamos a resolver eso. Cualquier duda que tengan me escriben. No sé si ahora quieren preguntar algo o ya está, se quedaron cansados. A ver. ¿Alguno quiere comentar algo? Bueno. ¿El jueves que viene la clase? Sí. Si no pasa nada, si sigo viva el jueves que viene, daremos la clase el jueves a las 6 de la tarde. ¿Está? Si alguno no quiere venir el jueves o quiere venir el martes, si puede el martes a la tarde, me dicen, les doy el link del Zoom del martes a la tarde. ¿A qué hora Bueno, es el martes? ¿cómo, niña? Perdón. Los martes es a las 2 de la tarde. De 14 a 16, la comisión 15. Si tenés hora. Está bien. De otra cosa no importa. Si tienen libre y prefieren el martes, el martes.
Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, chiquitos, que pasen linda semana, lindo fin de semana, descansen y nos vemos el viernes que viene, el jueves que viene, si Dios quiere, a las 6. Besitos. Buenas tardes, Dale, igualmente. muchas gracias. Chao. Gracias, Gracias buenas por tardes. estar, gracias por estar. Chao.